Buenas noches, profesor. Buenas noches, Valeria. Buenas noches a todos. Y bueno, buenas noches ahí los que se van sumando. Yo creo que ya Buenas noches, profesor. estamos, la mayoría. Pilar, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, bienvenidos a la tercera sesión de este curso de conservación documental uno. Y vamos a retomar donde habíamos estado atendiendo ayer, ya los diversos aspectos que nosotros tenemos en cuenta cuando ya nos enfocamos en las diversas acciones relacionadas con algún tipo de procedimiento directo o política, acción en el ámbito de ya sea de la conservación preventiva, de la prevención del deterioro, de la restauración, etcétera. Y en esa línea es que ayer habíamos estado viendo lo que corresponde a esta gestión de datos, este registro de información que nosotros vamos a ir levantando de acuerdo a las características que tienen los materiales, conociendo un poco de su historia, de su estado físico, de su estado de conservación, si es que ha habido alguna intervención preliminar, si es que hay recomendaciones también, si no se han atendido estas recomendaciones, esta, eh, este- esta documentación que está asociada a los materiales que nosotros estamos atendiendo nos va a ofrecer esta información preliminar y también nos va a ayudar a tomar decisiones y hacerle un seguimiento a los materiales a lo largo del tiempo. Y esto es aplicable en diversos ámbitos, porque ya sea que se trate de un documento, de un libro, de un objeto, ya sea de una pintura, de un objeto de museo, etcétera, esta información muchas veces se carga ahora en los sistemas de información. En el ámbito de bibliotecas, en el ámbito de archivos, los sistemas de gestión, ya sea bibliotecológica o documental o museística también, no solamente recogen la información de los objetos, sino también en alguno de los campos que tiene desarrollado la base de datos, también se incluye información relacionada a su estado de conservación, que puede ser bueno, regular, malo, deteriorado. Se puede poner indicaciones de acuerdo a su estado de conservación, porque si tiene alguna parte que esté afectada, que esté dañada, perdón, ya creo que hay algo que no estoy haciendo, que me parece que es grabar, ¿no? A ver. Valeria, creo que iba en ese sentido la observación, si no me equivoco. Ahora creo que sí estamos grabando. A ver. Sí, profesor, le quería recordar, disculpe. Y muchas gracias. No, está bien, está bien. No, está bien, por favor. Algo que se me pase, háganme recordar, porque uno llega del trabajo y también seguro que les pasa a ustedes, viene con algunas distracciones, por más que las deje y se organiza y todo, y falta algún detallito que, por favor, en la medida de lo posible, no pierdan cuidado y háganmelo saber, ya sea por un chat o o levantando la mano como ahora, ¿no? Muy, muy bien, gracias. Bueno, entonces mencionaba de que nosotros vamos a recoger esta información a través de una serie de fichas, de historias clínicas, etcétera, de diagnósticos, de informes técnicos, etc. Y todo eso después va a acompañar a los materiales. Si yo tengo, voy a poner un caso, vamos a recoger, ¿no? Vamos a asumir que tengo este documento, ¿no? Que tengo que tengo este libro, ¿no? No sé si se ve muy bien ahí. Ahí está, ¿no? Entonces, yo tengo este libro y entonces yo voy a evaluar este material cuando llega, ¿no? Igual pasará con un documento X, ¿no? Entonces yo tengo que evaluar qué características tiene este libro en cuanto a las dimensiones, altura, altura, ancho, espesor, etcétera, porque de acuerdo a eso, incluso puedo determinar de qué manera
voy a ubicarlo en el depósito, en la estantería. Hay instituciones que organizan su documentación, en el caso de libros, por la talla, por la altura, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, como ahora se puede controlar con códigos de barra o con QR o quizás con otro tipo de medios de identificación, un secuencial inclusive, entonces la base de datos me va a decir tal libro está en tal estante, tal balda, nivel, lado A, lado B, etc. Pero si yo quiero aprovechar espacio, hay instituciones que se guían por la altura de los libros, por la talla. Entonces, el término que se usa en bibliotecas para ordenarlo de esa manera es el tallado, ¿no? En cambio, cuando se trata de documentos, sabemos que hay formatos y de acuerdo a eso yo voy a utilizar determinado tipo de unidad de conservación, ya sea formato A4, A3, A2 y de acuerdo a eso saber si lo pongo parado, echado, ¿no? Entonces, esos son datos que voy a ir recogiendo. De igual, voy a hacer un levantamiento de información y voy a identificar si se trata pues de un material que tiene algún tipo de cubierta, tapadura, rústica, etc. Si es que no se han salido las cubiertas, las tapas, si está completo, si es que no tiene algún daño, ¿no? Si no está afectado el lomo, por ejemplo, si las hojas no están sueltas, y así una serie de características generales. Ya después el conservador puede observar algunos aspectos, como por ejemplo, si es una tapa sólida para empezar, que puede proteger el documento, si las hojas son completamente, si son blancas, si están hechas con papel de determinado gramaje, la tinta, si no va a representar problemas, ¿no? De acuerdo al tipo de tinta frente a la humedad. Si puede ser que tenga, ¿no? Dentro del expediente, del libro, del file, etcétera, puede ser que Ejercicio se de haya introducido a algunos para otros elementos adicionales, como pueden ser fotografías, desplegables o de repente otros medios, ¿no? Podría incluir inclusive discos compactos, por ejemplo, o si son documentos o expedientes más antiguos, podrían incluir hasta disquetes de determinado formato, memorias USB, etcétera. Entonces, esta mezcla de soportes tiene que estar registrada en esa documentación inicial, ¿no? Y de acuerdo a eso, yo voy a determinar qué cuidado le voy a dar, cómo lo voy a organizar, si voy a separar los materiales por sus características, porque de repente hay materiales que son mucho más sensibles, como las fotografías, y no conviene que se mantengan dentro del expediente y seguro que lo pondré en otro ambiente más seguro. Ya son decisiones que se van tomando, ¿no? Eh, y ya en el ámbito de la conservación, como les comentaba, se evalúa el estado de conservación, si en algún momento se puede dejar en stand-by, si es que no se tienen los recursos o si no es prioritario, o si por el valor patrimonial se decide por su intervención, por su restauración, o quizás si tuviese las tapas sueltas, por ejemplo, por alguna reparación o encuadernación. Entonces, todos esos aspectos uno los tiene que dejar claro. Y esa documentación me va a ayudar porque si yo enfatizo de que este material no esté en buenas condiciones, entonces va a ser difícil que yo lo ponga en consulta, que lo preste, hasta que esté rehabilitado o si no tengo los recursos para hacer esa rehabilitación, procederé a su copiado, su duplicación, su digitalización y solamente me manejaré con archivos digitales. Entonces, son decisiones que vamos a ir tomando, ¿no? De acuerdo a las características que van a tener los materiales. Entonces, en esa línea es que se va recogiendo esta información. Y esto ya lo vimos ayer un poquito en adelanto, ahora les voy a mostrar ya, por ejemplo, cómo se va recuperando estos datos, ¿no? Esto ya lo vimos ayer, así que lo voy a pasar muy rápidamente, pero como para recordar solamente, además de la identificación, de dónde está, si tiene un código de inventario, etcétera, vemos sus dimensiones, alto, ancho, largo, diámetro, etc., qué tipo de material es,
¿no? Sus componentes orgánicos, si es de origen vegetal, animal, si hay componentes inorgánicos, ¿no? Eh, Luego, tipo de material, si tiene, este es un objeto de museo, ¿no? Tiene decoración, por ejemplo. Si está íntegro, cuando decimos grado de integridad, es decir, si está completo, si no está afectado, si no le faltan algunas partes, etcétera. Entonces se indica que este documento está entero o está fragmentado, ¿no? Si de repente hay una copia por ahí, una versión digital que pueda ayudar a su control. Y aquí tenemos ya, después de la identificación previa, porque esto anterior es cómo llega, cómo lo encontramos, pues de acuerdo a eso, ya uno, el siguiente paso es que evalúa su estado de conservación. Y en ese estado ya se ven aspectos ya más específicos, porque de acuerdo a eso uno va a determinar qué tipo de acción va a desarrollar. Si es que solamente va a hacer, no sé, estabilización, o sea, no se va a hacer algo más complejo. O si se va a hacer curación o conservación curativa, ¿no? Es decir, para que el material no se siga deteriorando. Entonces, estos conceptos de conservación interventiva, preventiva, restaurativa, etcétera, todo eso lo vamos a ver luego también, pero ya son aspectos o términos que el conservador va a ir manejando y que tiene que tener ese lenguaje común para que pueda transmitir mensajes sobre qué tratamiento va a desarrollar. Entonces, en este diagnóstico del estado de conservación se ven aspectos internos, externos, si hay abrasión, si hay corrosión, escamado, rayaduras, etcétera. Si hay algunas sustancias que están adheridas, ¿no? Y como pasa, igual como cualquier material, hay adhesivos, cola sintética, hay suciedad o yin. Posiblemente exista algún tipo de ataque biológico, ¿no? Y así, y una serie de condiciones que nosotros debemos advertir también. Y una vez que se hace este diagnóstico, tenemos este punto 3 ya se tiene, esto es como cuando el médico agarra y nos manda a hacer análisis para saber qué es lo que está sucediendo, nos pregunta, entonces hace una especie de estado de la cuestión, en qué situación está el paciente. Entonces, lo mismo pasa aquí con el conservador, cómo está el objeto, ¿no? Qué condiciones presenta, y a partir de eso ya indicará qué tratamiento se va a desarrollar. Eh, puede recomendarse, de repente, si es una limpieza superficial, bueno, una limpieza mecánica con pincel, ¿no? Hay una limpieza, perdón, una suciedad. Hay una suciedad que necesita una limpieza, es una suciedad superficial, entonces necesita una limpieza básica. Es una suciedad un poquito más compleja que de repente tiene elementos incrustados, algún tipo de suciedad adherida, entonces podrá trabajarse con agua destilada, con hisopos, con algodón, con borrador, etcétera. Luego también se va a ver si es que se necesita elaborar algún tipo de medio de protección. Pues será en polipropileno, polietileno, espuma de alta densidad, burbujas, dependerá de las necesidades del objeto. Si es un objeto arqueológico, de museo, tipo Huaco, por ejemplo, obvio que hay que ser más cuidadoso ahí y se pondrá espuma de alta densidad o polietileno en burbujas. Si es un libro que solamente necesitará pues una cobertura de espuma especial, si es un libro de alto valor, ¿no? O si no se tiene muchos recursos, polietileno o este plástico film sin que se selle completamente los materiales, pero para evitar el roce entre los documentos. Y dentro de este tratamiento, porque este es un diagnóstico, este es una evaluación, ¿no? Y uno dice, bueno, necesita esto. En primer lugar hay un tema de limpieza, un tema de protección, ¿no? Y luego también si es que hay que atender alguna intervención, que pueden ir desde la reparación básica o intervención general
algo más complejo que es la restauración, y luego, si es que se han separado las partes del documento, como pasa con un material encuadernado, donde se desencuaderna y luego hay que volver a encuadernar o a remontar, ¿no? O como cuando sucede con una pintura que está en un marco, entonces se saca el marco para poder tener una libertad en la maniobra, y seguro que el marco también hay que tratarlo y luego se monta otra vez. Por eso se habla de remontar. Y otros arreglos, otras acciones, ¿no? Que deben contemplar si es que alguna de las partes, alguno de los materiales son estables o inestables, ¿no? Si se trata de tinta, hablando de documentos nada más, entonces se hará una prueba de solubilidad, por ejemplo, para saber si es que la tinta no se disuelve, no se corre. Entonces, si resiste, bien, y si no, sabemos que es un material, ¿no? Que tiene alguno de sus elementos inestables, y ahí se tendrá bastante cuidado en cuanto al método de trabajo que deberá eh, efectuarse. Entonces, en esa línea tenemos esta ficha bastante simple, que nos va a dar primero ese conocimiento general del objeto, luego un adelanto de qué condiciones de conservación tiene, que es el diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico se va a determinar el tratamiento, ¿no? Al cual va a ser expuesto el material, ya sea que sea un tratamiento de repente básico, de limpieza o con mayor complejidad, ya desde el ámbito de la eh, eh, intervención, de algún tipo de trabajo que contemple ya manipular con mayor detenimiento los objetos. En esa línea tenemos este tipo de hojas de control, historias clínicas, evaluaciones que forman parte de la documentación con la cual yo voy a atender mis materiales. También tenemos otro documento, por ejemplo, aquí tenemos, esta es una ficha clínica, ¿no? Aquí esto forma parte del fondo del archivo presidencial de una expresidenta chilena, que es Michelle Bachelet, o Bachelet. Entonces, que es algo que ella tenía como presidenta, entonces seguro que ha recibido en el ejercicio de sus funciones, de repente algunos presentes, pero que al final constituyen patrimonio nacional, ¿no? Porque estamos hablando de la presidencia de la nación, o salvo que también hay personas, presidentes, que donan sus bienes al patrimonio nacional, entonces igual se hacen este tipo de evaluaciones. Pero al margen ya del contexto, al margen del tipo de objeto y de su procedencia, lo mismo, tenemos una ficha clínica, acá se le toma una foto, ¿no? Para conocer de qué estamos hablando, porque si por allí llega el diagnóstico y dice, muy bien, marco de madera, bueno, ¿de qué madera es? Cedro, no sé, pino, nogal, etc. ¿No tiene algún tratamiento? ¿Tiene magulladuras, astillado? ¿Tiene la pintura que está dañada, descascarada? ¿Es barniz, es laca? Todos esos elementos se tiene que considerar. ¿Tiene alguna identificación también? Vamos a ampliar esto un poquito más. Creo que ahí puede ser. Ahí. Ajá. ¿No? Entonces, todos esos elementos. ¿La pintura de qué es? ¿Es óleo? ¿Es acuarela? ¿Está hecho en lienzo, en cartulina, en cartón, en papel, en canson, X, ¿no? Lienzo con algún tratamiento, etc. Entonces, aquí ya vemos un documento mucho más elaborado si lo comparamos con el anterior, porque nos va a dar algunos datos adicionales, ¿no? Bueno, acá está lleno en realidad, ¿no? ¿Quién ha hecho la evaluación? ¿Cuándo se ha hecho? Entonces, si por allí, a futuro, este es el documento del 2013, en el 2024 se quiere saber qué tratamiento se recomendó, en qué estado se encontraba, han pasado como 11 años, ¿no? Cómo llegó. eh, entonces, uno puede identificar con estos documentos, hacerle un seguimiento a estos materiales. Bueno, como todo objeto tiene una identificación, ¿no? Rosas, lo dice el tema, ¿no? El autor, el pintor, es pintura de caballete, es óleo, lo que les comentaba, sobre cartón entelado, es naturaleza muerta, etcétera. Bueno,
es una obra compuesta por un conjunto de flores, ¿no? Bien. Y ¿qué más tiene? Seguro, ¿no? Tiene una placa de bronce que dice 223, acá está, ¿no? Placa de bronce 223, está en el marco. Y bueno, y hay un inventario, dice el inventario corresponde a la Municipalidad de Viña del Mar, ¿no? Bueno, aparte esto ya son datos, ¿no? Internos, etiqueta, etc., ¿no? A donde corresponde al Museo Nacional de Bellas Artes de Viña del Mar, etcétera, y ya más información relacionada con el objeto. Y como cualquier objeto, tiene algunas características físicas, empezando por las dimensiones, alto, ancho, ¿no? Algunos datos generales de la obra, en este caso, historia del arte. Entonces, habrá un resumen. Igual pasará si yo trato con documentos de corte archivístico. Entonces, la historia de la institución, a qué fondo correspondía, a qué serie, es una transferencia, en qué momento llegó, si el documento forma parte de un expediente X, etc., ¿no? Entonces, todo eso sí, implica el contexto en el que se ha creado la obra, en el que que le da identidad a la obra, etcétera, ¿no? En este caso, como es una obra, una pintura, tiene mucho que ver con historia del arte, y ahí ustedes ya han ido, seguro que leyendo algunos datos, ¿no? Forma de pintar, su influencia, forma parte de una generación, la del 13, el grupo Montarnés, etcétera, ¿no? Y bueno, y ya yendo por ejemplo, ya a algunos aspectos como que corresponden al análisis técnico material y el estado de conservación. Así como lo vimos aquí, así como vimos aquí en esta ficha, que tiene su historia, su identificación, sus dimensiones, etc. Entonces, luego, ya en este punto, se habla de un diagnóstico del estado de conservación. Entonces, eso es lo que también estamos viendo aquí, ¿no? El diagnóstico y el análisis técnico material y el estado de conservación. Entonces, ven varios aspectos, como son esta ficha está preparada para lo que es pintura, ven el bastidor, ¿no? ¿Qué tipo de ensamble tiene? Si es fijo, si es móvil, si tiene deterioro, suciedad superficial, hay ataque de insectos o no, si tiene faltantes. Y cuando se habla del soporte, o sea, dónde está la registrada la pintura, nos dice que es cartón entelado, es un tipo de tejido que es tafetán, de 1 a 1, densidad, grosor, etc. Y aquí ya vamos viendo algunos aspectos, ¿no? Que deben llamar la atención, ¿no? Nos dice que tiene intervenciones anteriores, y que se ha identificado que hay parches, hay costuras, hay reentelado acuoso, reentelado a la cera, orlos, o sea, bordes, etcétera. Entonces, esto es muy importante que uno, el conservador, lo vea, ¿no? Porque dirá, ah, mira, tiene este tipo de intervenciones, muy bien. Si yo voy a actuar, seguro que las voy a mantener, pero tengo que conocer cómo se han elaborado, qué materiales se han empleado, qué tipo de costura, procedimiento, etc., ¿no? Y esto, a ver, vamos a ver aquí, si es que se ve con un acercamiento. Bueno, posiblemente, ¿no? Ya esto. En esta foto no se ve muy bien, pero posiblemente ya haciendo un análisis más cercano de la obra, deben aparecer todos estos aspectos, como los parches, ventilado, etc. Bueno, y también se ve el estado de conservación, cómo está, ¿no? Está en estado regular, nos dice aquí, porque presenta adherido en el reverso papel craft, el cual cubre todo, ¿no? Y eso impide realizar el examen visual. Entonces, esto también es importante porque el que va a intervenir y quiere hacer algún tipo de tratamiento que demande alguna complejidad, sabe que aquí existe una dificultad, ¿no? En cuanto al examen visual. Entonces, aquí tendrá que evaluar o quizás hasta pedir una autorización para poder remover, levantar este papel craft y también saber qué es lo que hay detrás de esto. Igual el tratamiento que va a desarrollar solamente para remover el papel craft, ¿no? Determinará pues si el papel craft se mantiene, si el adhesivo se reemplaza, también deberá considerar si el papel craft está adherido, tiene algún tipo de información
tradicional, y si lo tuviese, cómo está elaborado en tinta, tendrá que evaluar si la tinta se va a afectar o no, etcétera, ¿no? Bien. Y por otro lado, ya viendo otros aspectos como deterioros, que pueden ser suciedad superficial, deformaciones, etcétera. Bueno, y aquí otros aspectos relacionados con su preparación, ¿no? Cómo se ha elaborado el material, ¿no? ¿Se van a hacer cajas de protección? Seguro que sí, ¿no? Si es que existe, y están dañadas, se van a reemplazar. Entonces, así como se vio aquí, a ver, creo que por aquí está, si me lo recuerdo. Limpieza, contenedor, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a proteger? Polipropileno, polietileno, en espuma, reemplazo del contenedor externo, etcétera. Entonces, de la misma forma, aquí también se está viendo, ¿no? Si se va a usar una capa de protección, por aquí creo que lo vi, en cuanto a marco, bueno, son más elementos, abrasiones, y propuesta de tratamiento, ¿no? Entonces, a partir de ese diagnóstico previo, ¿dónde está? Acá nos lo dice, acá está, el diagnóstico, ¿no? ¿En qué estado está? Este es el resumen, ¿no? De esa evaluación. Nos dice, bueno, está en buenas condiciones. Listo, la obra presenta suciedad superficial, que está por el reverso, lo cual se acentúa principalmente en la zona superior. Inferior tiene suciedad superficial, la base de preparación no se ve a simple vista, porque recuerden que está cubierto por papel craft. Igual pasa con la capa con la pintura, posee suciedad superficial que está adherida, habrá que seguro removerla de alguna manera. Tiene un pequeño faltante ubicado en la parte superior. A ver, vamos a ver, te recuerdo. Ajá. Aparentemente, acá debe ser, ¿no? La parte superior dice que tiene un pequeño faltante. Ok. ¿Qué más? Nos dice, el marco posee suciedad superficial generalizada, las esquinas se encuentran abiertas, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, debe ser, ¿no? Acá se ve una hendidura en las esquinas, ¿no? Sí, es posible acá, ¿no? Las esquinas se encuentran abiertas en el marco. Y ahí está el papel craft que está adherido. El sistema de anclaje que tiene el marco para el muro no es muy seguro, tendrá que reemplazarse o reforzarse, porque si se va a colgar nuevamente. Entonces, no puede ser que vamos a darle un tratamiento a una obra, pero como falla el sistema de anclaje, después se cae y la obra al final se termina dañando ya por impacto físico, ¿no? Entonces, todos esos aspectos han sido diagnosticados. De acá a unos 10 años, de repente si no se hace nada, nuevamente se revisa este diagnóstico y se evalúa si se ha acentuado la suciedad, si de repente este sistema de anclaje que no era muy seguro ya se cayó, se salió, ¿no? El estado del papel craft, cómo se encuentra, de repente con el tiempo se ha oxidado y ha dañado la pintura, etc. Y a partir de ese diagnóstico se propone, ¿no? Por eso dice propuesta, un tratamiento. Entonces, ese tratamiento que va a consistir en lugar, va a verse los posibles tratamientos. Se tiene que tomar fotos, se tiene que registrar desde que la obra ingresa al taller, ¿no? Es decir, su estado inicial, antes de los tratamientos, pues se tiene que ver la evolución, ¿no? ¿Cómo llega? Cómo va sucediendo el proceso de intervención, qué procedimientos se están aplicando, todo eso queda como parte de la documentación, ¿no? Que va a acompañar a este objeto que se va a tratar. Entonces, si alguien quiere ver el tratamiento, me dice que van a hacer limpieza superficial. Muy bien, con las fotos voy a ver qué productos se usaron, qué procedimientos, si recuerdan ustedes en el video que vimos en la clase anterior, ¿no? ¿Qué procedimiento? ¿Qué superficial? ¿Cómo fue? De adentro hacia afuera, ¿no? Se hizo un alisado, se estiraron los bordes, los pliegues, entonces todo eso formará parte de ese proceso de tratamiento, ¿no?
también se va a registrar fotográficamente. Y para terminar, se hará pues igual, ¿no? Un registro fotográfico de cómo quedó. Entonces será el antes, cómo llega la obra, el durante, que es el procedimiento de la intervención, y el después, el cómo queda, ¿no? Eso, a eso corresponde la documentación fotográfica. Bueno, aquí recomiendan el desmontaje del marco, ¿no? Que va a ser en el mismo lugar, en el mismo salón donde se exhibe, ¿no? Y luego se va a enviar a restaurar un taller externo, porque seguro que la institución no tiene un taller de restauración, entonces contrata un servicio, y ese servicio lo va a dar un especialista, ¿no? En restauración de pinturas, en este caso, ¿no? Previamente habrá pues todas las condiciones de seguridad, de transporte, de verificación, de monitoreo. Si se va a contratar un externo, se hará pues como hacemos aquí en el país, ¿no? Unos términos de referencia que va a poner condiciones en cuanto a las características que debe tener el que va a brindar el servicio, qué experiencia, con qué experiencia cuenta, referencias, los plazos y también indicar al detalle cuáles son los procedimientos que uno solicita, ¿no? No sé, de repente limpieza, reintegración de partes, ¿no? Reemplazo de algunas partes que ya estén perdidas, pero claro, previo diagnóstico, etcétera. Van a haber algunos análisis, bueno, con luz ultravioleta, luz rasante, luz transmitida, etcétera, ¿no? Se van a verificar cuán intervenida puede estar la obra, ¿no? El barniz, las deformaciones, etc. Bien, y aquí ya nos habla de limpieza mecánica superficial. ¿Qué van a hacer, no? Entonces van a limpiar el anverso como el reverso. ¿Cómo van a limpiar? ¿No? Van a eliminar, ¿no? Principalmente para eliminar la suciedad superficial, ¿no? ¿Y en qué consiste? Van a tratar de remover todos aquellos elementos extraños que se acumulen en la cavidad que existe entre el soporte y el bastidor, porque eso va a afectar esa acumulación de suciedad, va a afectar a la obra. Van a estabilizar la obra en las áreas que presentan fisuras de la capa pictórica, ¿no? La pintura puede ser que tenga por ahí algunas marcas, algunas esté craquelada, o tenga partes que estén sueltas o desprendidas, entonces ahí se tiene que intervenir. ¿Habrá un test de solventes? Bueno, sí, seguro, ¿no? El test de solvente o la solución que será más la adecuada para retirar la suciedad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué van a usar? Desde agua destilada o algún producto que no sea invasivo, tanto para, en este caso, el bastidor, la pintura, el barniz, los pintes, los repintes, porque recuerden que hay partes que se han repintado también, ¿no? Después va a haber limpieza de la suciedad herida, sí, también. ¿Qué se va a procurar? Recuperar el cromatismo original de la obra. Bien, ¿se va a remover el barniz? Bueno, también, ¿no? Porque este está oxidado, está amarillento, porque quieren devolverle a la obra el cromatismo original o sus colores muy cercanos al original. Habrá aplicación de barniz final para una capa de protección, se va a montar la obra en el marco, ¿no? Y después se va a montar el arlo de golpe, suciedad superficial, etc. ¿Cuándo se va a entregar? Bien, se tiene que calcular esto, ¿no? Y se tiene que respetar, se estima unos plazos de trabajo, ¿no? Y dirán, bueno, a ver, ¿cuánto va a tomar esto? 3 meses, ok, estamos 28 de agosto. En diciembre, a fin de año, ok. Entonces, a fin de año, de repente hay una tolerancia de una semana, 2 semanas, ¿no? ¿Y cuántas horas se estima que va a tener el tratamiento, ¿no? Un cálculo. Y aquí, ahora sí vemos en este documento el registro fotográfico, ¿no? Entonces aquí es lo que estaban mencionando. ¿Se recuerdan que decía fisuras en la parte superior, en las uniones, ¿no? Del montaje, ¿no? Ok. Después decía que tiene una hoja de papel craft que está cubriendo la parte posterior que no deja ver. Entonces, ¿cómo lo han pegado aquí? Parece que es cinta tipo adhesivo, masking tape, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento se va a hacer aquí? Por lo que se aprecia, se va a tener que mantener el papel craft, ¿no? Porque no se podría remover esto, salvo que decida pues esto trasladarse a un nuevo papel, pero posiblemente este papel forme parte de la identidad de la obra.
¿Se acuerdan que decía que también que tenía estos puntos de fijación que estaban medio sueltos? Igual se tiene que atender esto, ¿no? Etcétera. Obra completa en el marco, verso y reverso, ¿no? Y algunas partes que esté con desprendimiento me parece que era por ahí, ¿no? El número de la obra, etc., ¿no? Y ya se ve en detalle la firma del autor, que se tendrá que cuidar, se ve el tipo de tejido, de lienzo, el desgaste que hay en el marco, que también se mencionaba en el diagnóstico. Igual estas zonas que indicaba de la parte posterior del papel protector que está dañado, es un número de inventario. Recuerdan que siempre pertenece a ver, a la municipalidad, la pinacoteca debe ser de la municipalidad de Viña del Mar, tiene un código, ¿no? Ahí dice el número de inventario que corresponde a la municipalidad de Viña del Mar. Y detalles, otros detalles propios de la parte posterior de esta obra, ¿no? Y hay un mayor acercamiento el documento, estructura, da más datos, recuerdan que si la descripción, seguro que esos datos se han sacado de aquí, ¿no? Como parte del contexto de esta obra, estas peladerías, sobre el graph, el cual cubre todo el reverso. Estas etiquetas con esto puede ser. Uy, parece que nos salimos y entramos en. Hace ratito también se Recording le in escuchaba progress. entrecortado, profesor. Pensé que era mi internet. Uy, algo. No, parece que sí. O es el mío o es el sistema de la escuela, ¿no? El que nos da el servicio nos provee el aula virtual. Bueno, ahora creo que estamos mejor. A ver, voy a regresar. ¿Dónde estaba? Estaba acá. Listo. Bien, entonces espero no aburrirlos con este detalle, pero son cuestiones técnicas que de todas maneras saber o cuál es el contexto. Entonces estamos viendo todo el diagnóstico, es parte de la evaluación, de la historia de este documento, los detalles que se están mencionando aquí. Acá está este acercamiento, ¿no? Cuando les decía, ¿no? Hay una zona del marco que está abierta. Muy bien, acá está, ¿no? Eso ya tendrá que verse si eso se junta, se refuerza, se rellena, etc., ¿no? Una de las esquinas abiertas en el marco. Las abrasión en el acabado del marco, que claro, están, ¿no? Este desgaste que hay. Debido a contacto, ha habido algún tipo de fricción, pues cuando nuevamente, ya sea que se monte, se va a dañar el barniz, la cobertura, o la pintura incluso podría sufrir algún daño y eso se tiene que advertir. Y a ver, creo que nada más. Ajá, esto sería todo con este documento, ¿no? Bien. Y ya yendo a en otro caso, y ya viendo una fotografía, que es un documento que vamos a encontrar en archivos, ¿no? En bibliotecas, ¿no? Por ejemplo, aquí, vamos a ver, quiero verlo esto un poquito más grande, a ver, vamos a ver si se ve ahí, aquí, un poquito, listo. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Es un diagnóstico de estado de conservación, ¿no? Entonces se toma la foto, bien, es igual, se tiene estado de conservación, completamos, ¿no? Vamos a ampliar un poquito más, perdón, a ver, quiero verlo con mayor detalle esta foto, vamos a ver, creo que se puede ver ahí,
La propaganda es por todo sitio. Por ejemplo, yo veo esta foto, ¿no? Esta foto tiene pérdidas, tiene alguna mutilación. Esta foto debe ser, allí tiene estas aberraciones. Se ha puesto, esto debe haberse colocado una base, ¿no? Debe ser, albúmina, que con el tiempo, se ha decolorado por impacto de la luz, ¿no? Entonces, todo esto yo lo voy a recoger y tengo que, ¿no? realizar ese diagnóstico que ya hemos ido viendo, ¿no? Y que vamos a ver en detalle. A ver, vamos a ver. Sí, vamos a terminar de ver un rato. Sí, vamos a hacer aquí un intermedio para poder terminar de ver esta ficha y luego ya continuar con los siguientes puntos del curso. Bien, ¿qué era eso, chiquillos? Ya, regresamos, hacemos un intermedio, por favor, como corresponde. Listo. Está bien, Intermedio. profesor. Muy bien, gracias, Blanca. Ya regreso.
Bien, entonces, a ver, regresamos bueno, a esta segunda parte de la clase y ahí estábamos viendo cómo se documentan los diferentes procedimientos que uno va a desarrollar en relación a las intervenciones que se realizan para poder darle algún tipo de tratamiento, de acción, de procedimiento que uno va a adoptar para eh, los diversos documentos con los cuales vamos a trabajar, documentos, materiales. Hemos visto dos casos que tienen que ver con objetos de museo, de pinturas, y ahora vamos a apreciar un tercer caso que ya propiamente los vamos a encontrar en ambientes de archivos y de bibliotecas, como sucede con las fotografías, que son documentos que se presentan con bastante regularidad. Estamos hablando de las fotografías convencionales, obviamente, ¿no? Las fotografías en físico, buena parte de ellas nos acompañan desde el siglo XIX a casi a inicios del siglo XXI y representa diferentes problemáticas, si bien en ellas bueno, queda registrado buena parte de los eventos de manera audiovisual. Muchas veces una fotografía dice bastante, confirma o en todo caso rebate algún tipo de eh, afirmaciones, historias, diagnósticos que pueden haberse dado en algún momento, etcétera. Entonces nos encontramos con estos soportes. En lo que toca aquí, bueno, forma parte de una colección, ¿no? Esta colección está ubicada en algún lugar que puede ser como si seguimos esta ficha, este documento, es la sala de documentos históricos en el primer piso, y ya se empieza a evaluar la foto, y entonces se identifica en qué estado de conservación está. Estamos hablando del diagnóstico, y si habla de integridad, si es que está completo, incompleto, si es un fragmento o una parte del mismo, pero en este caso ustedes apreciarán que está incompleto porque hay partes que le faltan a la fotografía. Entonces, todo eso es algo que se tiene que dejar constancia. Bueno, forma parte de una colección, tiene valores, principios, bueno, en este caso el tema, valores y principios masónicos con ilustraciones alegóricas alusivas, ¿no? Y luego, ya con mayor detalle, vamos a ver aquí, un poquito, vamos a ampliar esto, a ver, creo que ahí se puede ver, ajá, y lo voy a ver ahí, ¿no? Entonces, como momento es iconográfico, es fotografía, tiene unas dimensiones, está en un soporte, ¿no? Papel, tiene tintas varias, es original, es monocromática, verde, tiene una tonalidad verde, blanco y negro, ¿no? Es una lámina, cantidad de páginas o de folios, de hojas, etcétera. Y luego ya viene, bueno, acá hay unos datos que no se han completado porque de repente no hay referencias, ¿no? No tiene código posiblemente, puede ser un documento suelto, ¿no? No hay mayor información, pero ya se pasa al diagnóstico. ¿Qué es lo que se ve en este documento? Que tiene suciedad, suciedad proveniente de tierra, es decir, acumulación de polvo, hay manchas con volumen, manchas de líquidos, de óxido, hay presencia de factores medioambientales y biológicos también, microorganismos, insectos, ¿no? Esas perforaciones, por eso está incompleta la foto, debe ser producto, pues, de repente, si es perforación, puede ser de polilla, y si la parte de la imagen está desprendida, como que desgastada, puede ser pececillo de plata, ¿no? Y si se habla del estado físico, igual hay roturas, hay dobleces, hay presencia de alguna alteración, ¿no? En el ámbito químico hay acidez, hay foxing. Foxing son esas manchas moteadas que parecen pelusa, medio como óxido, como arañitas, entonces lo que se aprecia ahí. Bueno, y bueno, no es una encuadernación, entonces por eso no se ha marcado nada aquí. Tampoco es una impresión, por eso no se habla de tintas, ¿no? Y a ver, hay
presenta friabilidad, es decir, que el soporte es muy frágil, ¿no? Friable, se puede desintegrar, hay humedad. Y a partir de esa evaluación ya se recomienda, por eso se dice procedimientos sugeridos, se recomienda algún procedimiento. Bueno, en primer lugar, como vieron en la ficha anterior, va a haber un registro fotográfico, el antes, durante y después, y en ese registro va a ir tomándose, ¿no? Fotos de cómo se va retirando y descartando del marco original que tiene insectos, ¿no? Hay bicho de plata o pececillo de plata, como les comentaba, ¿no? Está muy deteriorado, se van a extraer elementos extraños, todo eso se va a ir registrando, ¿no? Para poder saber qué se sacó, qué materiales extraños tenía, ¿no? Material particulado, polvo, hollín, suciedad, ¿no? Etcétera. Se va a desplegar, se va a reparar bordes, se va a hacer limpieza con pincel y goma rayada, es decir, goma pulverizada. Entonces, eso es lo que se sugiere, ¿no? Para la fotografía. Y en cuanto a técnicas, ¿no? Va a haber un tratamiento digital, posiblemente, estamos hablando ya del siglo XXI, entonces se va a hacer una toma fotográfica sobre el estado de conservación, se va a digitalizar, se va a escanear la pieza original previa limpieza, ¿no? Se va a hacer una restauración digital de la imagen, es decir, se va a hacer una edición, reconstrucción de sectores, faltantes, limpieza con Photoshop, y se va a guardar la imagen digital en 4 copias en CD. Tengan en cuenta que estamos hablando del año 2015. Entonces, para entonces se trabajaba todavía con soportes móviles. ¿Va a haber algún tipo de intervención o tratamiento mecánico? Bueno, se va a usar pinceleta, goma rayada para retirar el material particulado. Lo dice acá, limpieza, pincelado y goma rayada. Entonces, limpieza con pinceleta y goma rayada para retirar el material particulado. Este material particulado son el polvo, el hollín, la suciedad, ¿no? Que están alojados en la superficie de la imagen, de la fotografía. ¿Se van a extracción de elementos extraños? Sí, efectivamente, ¿no? Este es el procedimiento sugerido, extracción de elementos extraños. Se va a atender, se va a desplegar, ¿no? Los dobleces, los bordes. Sí, se va a hacer desplegado de bordes, reparación de desgarros y roturas con papel de arroz, que es un papel preparado para la restauración. Seguro que es un papel neutro, no tiene acidez, ¿no? Se va a usar metilcelulosa, que es un adhesivo reversible, ¿no? Todo eso, este papel fijado con metilcelulosa, con el objetivo de evitar que se continúe desprendiendo el papel, ¿no? Porque si está en esas condiciones se va a seguir abriendo, dañando. Y una vez que ya se tiene restaurado el objeto, la fotografía, cómo se va a proteger, cómo se va a aislar. Entonces, se va a aplicar una unidad de conservación. Recuerdan, en las fichas anteriores se hablaba de carpeta, de caja, etc. Entonces, aquí se va a utilizar un encapsulado en tetrafalato de polietileno. El nombre comercial es Milar, ¿no? Es un plástico estable, inerte, ¿no? Que va a darnos pues algún tipo de seguridad para poder manipular el material. Y luego se va a enmarcar también. Bueno, y aquí se adjunta la secuencia fotográfica de los procedimientos antes descritos. Estamos documentando todo esto, ¿ah? Muy bien, a ver, vamos a ver. Bueno, acá está. Ahí dijo que había diagnóstico, etcétera. Bueno, ¿en qué fecha es esto? El 22 de octubre del 2015. ¿Hay un responsable? Sí, aquí está, ¿no? Se llama Matías, es que no me falla la paleografía, ¿no? Matías Bonfiglio, es lo que entiendo de acá, ¿no? Matías Bonfiglio, ¿no? Bien, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. Muy bien, entonces vamos a ver esa secuencia fotográfica, como también hemos visto en casos anteriores, y aquí está, ¿no? ¿Qué nos dice? Muy bien, ¿qué se va a hacer? A ver, vamos a ver, que es un poco un adelanto para que vean ya aspectos relacionados con la intervención. Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces, dice que está montado, ¿no? Esta foto se va a desmontar, se va a sacar el marco, tirando, porque recuerdan que tiene partes faltantes, entonces se está retirando la foto, que de grandes dimensiones, tiene en promedio 50 centímetros por 60, así está en la descripción, ¿no?
Y después se van a eliminar, así como en los documentos nosotros sacamos grapas, clips, faster, etcétera, igual en este caso, ¿no? Porque saben que esto daña los materiales, contamina, entonces se está eliminando presencia de objetos extraños que oxidan la pieza. También se está viendo que hay agentes biológicos, claro, acá está, ¿no? Acá está el pececillo de plata, ¿no? Ustedes lo ven aquí, que también está presente en nuestros documentos. Este pececillo de plata le encanta las emulsiones, las fotografías, ¿no? Se come esa parte de la imagen que es gelatina o que es albúmina. eh, eh, Está presente en ambientes húmedos, oscuros, ¿no? Etcétera. Entonces acá están esos agentes biológicos que están causando el deterioro. Igual aquí, ¿qué más nos dijo que había? No, ahí está, manipulación de esta foto. Está la foto que está toda perforada. Está completa, no es que esté rota, no es que tenga faltantes, tiene faltantes obviamente, perdón por la perforación. Ya. Y aquí está la limpieza. Se ha identificado que hay presencia de polvo y suciedad, ¿no? Entonces, algo se tiene que hacer aquí. Le pasan el dedo, ¿no? Ese material reticulado, ese polvo, ese hollín que se ha depositado sobre el documento, entonces le pasan el dedo, ¿no? E identifican que hay polvo acumulado que tiene que ser removido con una brocha, con un pincel, con borrador pulverizado, etcétera. Bien, a ver, vamos a seguir viendo qué es lo que más están haciendo aquí. Acá está, acá hay más imágenes. Este expediente está rico, este documento, porque nos hace ver todo el procedimiento. Y bueno, ¿y qué van a hacer? Listo, nos decía, ¿no? En la, el tratamiento, ¿no? Sugerido. Dice, bueno, vamos a limpiar con este pincel, ¿no? Pinceleta, ¿no? Muy bien, ¿cómo va a ser la limpieza? De adentro hacia afuera, ¿no? Vamos a ir borrando, vamos a ir aplicando suavemente el pincel, hasta la imagen que habíamos visto al inicio, hasta las partes faltantes. Bien. Va a hacer limpieza, se va a restaurar el original con papel de arroz, si recuerdan, ¿no? Entonces esta parte de aquí se va a reforzar, porque si dejamos así como está, esto se va a seguir rompiendo. Entonces hay que darle alguna estabilidad, hay que fijar esto, darle solidez. Entonces todas estas perforaciones se tienen que reforzar. Se le va a poner una capa posterior, seguro, principalmente de papel de arroz. Entonces, ¿por dónde lo va a hacer? Por la parte posterior. Es como una especie de laminado simple, ¿no? O sea, un laminado completo, pongo en el medio, pongo el documento y lo lamino, lo sello, así como se hace el enmicado, pero en este caso seguro que lo va a hacer por la parte posterior para no afectar la imagen. Ahí vamos a verlo. Entonces aquí le va a aplicar, ya está limpio todo, le debe aplicar a esto una capa de metilcelulosa y sobre eso va a colocar el papel. A ver, vamos a ver. Vamos a seguir viendo aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a reducir esto un poquito. Acá está. Ahí está. Le está poniendo. Le está poniendo en la zona que está frágil, ¿no? Entonces aquí lo pueden ustedes apreciar. Entonces está colocando en esta hendidura, ¿no? Que tiene esa rotura que le da, que expone a la fragilidad a este documento. Entonces está reforzando, le está aplicando allí una tira de papel de arroz y lo está fijando con metilcelulosa, que es un adhesivo reversible inclusive, porque solamente es un almidón que puede ser de trigo, de arroz, que se diluye en agua, y si yo cometo algún error o quiero remover esto, simplemente le aplico agua y nuevamente se desprende este adhesivo. Y aquí está, sigue trabajando aquí el restaurador, porque todo esto lo está dejando documentado. Este es el registro fotográfico, como les indico, el antes, y acá estamos en el durante, ¿no? Y luego va a ser un encapsulado con milar, ¿no? Entonces acá está el plástico, ¿no? Donde va a guardar, donde va a proteger el documento. Entonces en esa funda de plástico de milar, ¿no? Que es de polietileno estable, ¿no? Acá está, ya lo puedes colocar. Dentro de la funda tiene una base. Entonces, en esa funda está colocando el documento y ya lo tiene, acá está enmarcado, debe ser esta una base sólida de cartón, ¿no? Y en este está el milar y ahí está con marcar. Entonces, vieron el marco
arco que estaba incluso con estas partes metálicas oxidadas, ya lo cambió, ¿no? Muy bien. Y luego, ¿qué sigue, no? A ver, ¿qué tenemos aquí? Acá no hay nada. Entonces sigue trabajando acá. Ah, ¿se acuerdan que habló de la digitalización? ¿No? Ya hay una restauración digital el antes y el después. Entonces, en ese antes había suciedad acumulada, material reticulado, había microorganismos, afectación por insectos, ¿no? Etcétera, ¿no? Este, y original, documento original, obviamente, ha terminado en condiciones de utilizado, ¿no? A ver, otra vez, otra vez. Creo que la última parte no la vieron. Vamos a ver. Ya, ok. Entonces, les decía, vamos a ver. Me voy a la página 1 para ver cómo estaba mi documento original. Entonces, ustedes lo vieron cómo estaba. Estaba así, ¿no? Estaba así, estaba de esta forma. Y ahora ya, en la parte final, vemos que se da un tratamiento, ¿no? Se ha recuperado el documento. Y este es el original que ya está estabilizado, está protegido, se ha hecho un refuerzo, etcétera, ¿no? Algún tratamiento, ya está la pieza restaurada en formato digital, obviamente, porque recuerdan que se iba a hacer una restauración digital de la imagen, se iba a completar, esto es lo que se va a difundir, ¿no? Y aquí está el original que ya está enmarcado, reforzado, tiene una cápsula de milar y está en mejores condiciones, ¿no? Entonces, este es todo el tratamiento que se ha atendido para darle una mejor condición a este material. Bien, entonces, de eso se trata. Vamos a cerrar esto. Vamos a dejar de compartir. Profesor, cuando se enmarca ya esa fotografía, se enmarca con todo y el propileno. Sí. Sí, en este caso sí se está enmarcando, pero recuerda, no se le está poniendo un vidrio encima por si acaso, solamente es el polipropileno, pero este enmarcado es para, no para exhibir, sino para poder, Para conservar. guardar conservar, así es, ¿no? Ah, ok. Ya se va a exhibir si se le da otro tratamiento, ¿no? En este caso ya es solamente para mantener, ¿no? Para conservar, así es, Blanca. Ujú. Muy bien. Bien, entonces, nada, de eso se trata, ¿no? De eso se trata cuando uno documenta estos, a ver, se ve esto aquí, voy a compartir. Perdón, ¿dónde Profesor, estás? una consulta. Sí, a ver, muy bien, ahora sí vamos a... Sí, escucho, porque de todas maneras esta parte está reservada para que ustedes pregunten de lo que han visto, qué les parece, qué dudas tienen, etcétera. Dígame, Sí, Daniel, le escucho. lo que sucede es que mencionó que este dimetil celulosa, creo que se llama, Ajá, ya es a base de almidón de granos, ¿verdad? así es. Este, este material no, ¿cómo se dice? Favorecería la proliferación de algunos microorganismos, no, Sí, porque como está a base de almidones, claro.
Eh, no, ya es un material que ha sido preparado, o sea, para usos en conservación. O sea, tiene un tratamiento de antifúngico, es libre de acidez, es un material que está acondicionado para no reaccionar ante ciertos microorganismos, ¿no? Ante el medio ambiente, ante la humedad, ¿no? Entonces, es un producto que es por el proveedor, hay marcas dedicadas a la restauración, es un producto que está estabilizado, ¿no? Si fuese un producto convencional, claro, hablamos de almidón, un almidón simple, no se trata de usar la harina que nosotros tenemos en la cocina, ¿no? Entonces, harina de trigo o harina de trigo simple, no, ¿no? O sea, metilcelulosa es un adhesivo hecho a base de almidones, ¿no? Para poder, pero con tratamiento previo, ¿no? O sea, en esa línea es que se trabaja con estos materiales. Lo mismo pasa con el papel, por ejemplo, ¿no? Hay papel tisú convencional que tiene acidez y hay papel tisú de restauración, papel de seda, papel japonés, papel de arroz, ¿no? Que también tiene un tratamiento que contribuya a que estabilice y contribuya a la conservación de los materiales. Así es, en esa línea, Daniel, es que se tiene estos objetos, ¿no? Estos productos, perdón. Ujú. Ok, Bien. gracias, profesor. Ok, muy bien. A ver, ¿qué les pareció? Bueno, nos hemos explayado en este tema de la documentación, pero de paso que han visto procedimientos, de paso que han visto cómo se organiza el trabajo, cómo se registra eh, las diferentes necesidades que tienen los documentos, ¿no? Y también cómo se determinan, se recomiendan algunos procedimientos. Entonces, eso es lo que hemos compartido aquí y esto es lo que va a dar pie a la intervención también, ¿no? No sé si tienen aquí alguna pregunta adicional, alguna, además de los que han hecho consultas, si les llamó la atención algo de lo que hemos visto, ¿no? Ahí vamos a ver quiénes están por aquí, vamos a preguntar aunque sea uno por ahí, a ver, para ver si han estado atentos, ¿no? A ver quién empieza. Daniela Arriola, ¿qué le pareció esto que hemos visto, ¿no? O sea, esta secuencia de trabajo, estas fichas, estos documentos. Coméntenos, Daniela, ¿qué le llamó la atención? A ver si Daniela nos está escuchando. Y si no nos Si no, escucha, no se escucha. a ver, perdón. A ver. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Daniela, a ver, cuéntenos. ¿Qué vio? ¿Qué le pareció? ¿Cómo apreció lo que hemos compartido? Ujú. Eh, lo que me parece importante y lo que me ha gustado es de lo de las fotos, que usted ha hablado de la conservación de las fotos. Yo, en sí, aprecio mucho las fotos, a mí me gusta mucho la historia y las fotos antiguas y ese tipo de conservación que se tiene a esas fotos sería un tema muy importante a tocar hacia mí, hacia mi perspectiva de lo que escucho de su clase. Muy bien. Bien, Daniela. Ok, claro, efectivamente, ¿no? Las fotos encierran bastante información, son audiovisual y tienen muchos elementos que en algún momento cuando uno las usa con fines de investigación, son una extraordinaria fuente informativa y si se conservan en buenas condiciones, mejor aún, ¿no? Es lamentable que a veces uno encuentra archivos fotográficos que no están en buenas condiciones y es poco lo que se pueda recuperar de ellos, ¿no? Bien, a ver quién más ha estado por aquí. A ver, vamos, ya hablamos con una dama de repente por aquí. Vamos a ver Orlando Guamán. A ver, Orlando Guamán. ¿Qué, qué, qué apreció aquí en lo que Buenas hemos noches. compartido? ¿Cómo está Orlando? Bien, profesor, bien, gracias. Sí, Este, dígame. ¿Qué le llamó la atención o qué le pareció lo que hemos no, visto? muy interesante, profesor, su clase, Ujú. porque todo cómo es lo tratamos los documentos, ¿no? Cómo tratar de preservar los documentos, porque todo, la forma, las técnicas que se aplican, ¿no? Para conservar de mejor manera los documentos.
Claro. y ¿cómo se llama? Evitando, ¿no? El deterioro y la forma también de restaurarlo, ¿no? Cuando estaba, a veces está, por ejemplo, en la fotografía que mostró, está picado o está roto. Usted mencionó también acerca de cómo se llama cómo restaurar el documento con papel de arroz, ¿ve? Algo así que dijo. Sí, así es, sí, Papel de arroz. efectivamente, ¿no? Ajá, Así y es. claro, y como es las técnicas que utilizan, ¿no? Para hacer este tipo de trabajo. Ujú. Así es. Muy bien, bien, Orlando. Gracias. Claro, claro que sí. O sea, dependiendo de la necesidad, ¿no? Cada material, pues, demanda un tipo de insumo, ¿no? Que puede ser, como en este caso se recomienda, o es lo que tenían quizás, o era más estable, o no, no era muy invasivo en relación al objeto que se iba a tratar. Entonces se usa papel de arroz, ¿no? Como les decía, se puede usar otro tipo de papeles, ¿no? Que le den más garantías al tratamiento y al material, ¿no? De que no va a provocar algún cambio, alguna alteración sobre el documento, ¿no? Bien, bien, ok. Y en esa línea, como hemos estado viendo ya, cómo se documenta estos trabajos, ¿no? En esa línea, y ya para ir cerrando, porque ya estamos casi al final de esta clase, el siguiente punto tiene que ver con la intervención, ¿no? Entonces, ya hemos visto qué acciones, ¿no? O cómo se evalúa, eh, qué tipo de intervención se recomienda, qué tratamiento, qué procedimientos en detalle se van a desarrollar desde la limpieza, la estabilización, de repente la extracción de elementos extraños, el uso de determinados productos, etcétera. Entonces, cuando hablamos de intervención, ¿no? Justamente se hace referencia a esas acciones que nosotros vamos a atender para poder preservar, ¿no? Puede ser preservación o restauración de un objeto cultural, ¿no? Estamos hablando de limpieza, de reparación de daños, aplicación de tratamientos de conservación, varios de los cuales hemos visto en las fichas, porque estas fichas han recogido esos tratamientos, ¿no? Y eso es lo que, de alguna manera, también apreciamos en estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos trabajos de pintura, por ejemplo, ¿no? Igual el restaurador, ya sea una pintura, un objeto, un mueble, un documento, un grabado, etcétera, va a, primero va a tener que manejar, pues, alguna técnica, conocer de las cualidades que tienen los materiales, de cómo reaccionan estos materiales frente al medio ambiente, cómo se integran a los objetos con los cuales yo voy a trabajar, porque ustedes habrán visto cuando recuperan o restauran pinturas, se trata de darle una especie de segunda vida a los materiales, ¿no? Se reconstruye algunas partes del documento o de la imagen. Se trata de identificar cuáles son los colores originales y conseguir materiales que sean muy similares, ¿no? Entonces, es conveniente que el especialista pues tenga todo un conocimiento previo, ¿no? Hay una formación, ya el que se dedica a este tema, el conservador nato, profesional, el restaurador propiamente dicho, ¿no? Se puede especializar en restauración de metales, de papel, de pintura, de muebles. Algunos de repente tienen una visión general, pero ya otros tienen un conocimiento mucho más exhaustivo, ¿no? Y de acuerdo a eso, bueno, pues están especializados en conocer, por ejemplo, desde historia de los pigmentos, cómo se fabricaban en determinados siglos, se puede recrear incluso la fabricación de estos pigmentos, tienen que conocer si estamos pensando en papel, ¿no? Entonces ustedes trabajan muchos con documentos en papel y estos papeles tienen toda una historia, entonces en su momento cómo se fabricaban, si eran, deben haber visto en la lectura que tienen en línea, ¿no? Se fabricaban con algodón, con lino, con pulpa de madera, ahora hay papel sintético, papel reciclado, entonces cada uno de estos va a tener algún tipo de reacción frente al medio ambiente, los microorganismos, a los tratamientos, al uso que le vamos a dar.
al tipo de impresión también. Pues, y de acuerdo a eso, yo voy a actuar, voy a intervenir, ¿no? Entonces voy a utilizar diversos elementos que me garanticen una intervención segura. Una intervención segura que evite riesgos. Este es un caso muy famoso, que es el Cristo de Borja, el ex-homo, ¿no? Donde hubo mucha voluntad de parte de una restauradora aficionada, ¿no? Que si bien había hecho varias obras de restauración en su localidad, pero no con la complejidad que demandaba una obra como esta, ¿no? Que al final, por el uso de productos que no eran los adecuados, terminaron deformando la obra, ¿no? Lo terminaron dañando. Esto fue un caso bastante, que tuvo impacto hace como más de 10 años, 12 años, 14 años, ¿no? En España, que hasta se convirtió en, de repente, en parodia, en meme, ¿no? Pero son situaciones que se dan, y que conviene que nosotros no expongamos a ese tipo de riesgos a materiales que tienen pues un valor patrimonial, que son irreemplazables. Es por eso, si recuerdan las fichas que hemos visto, que si no tienes el especialista en tu institución, contratas un servicio, pero haces una buena selección, identificas a alguien que conozca del tema, que tenga experiencia, que que tengan como referencia otros trabajos que haya hecho, ¿no? Que eso te va a dar alguna garantía. Obvio que habrá un seguro de por medio, ¿no? Entonces, esto ya el que está metido en el mundo de la restauración, del arte, etcétera, cuando ya son trabajos mucho más complejos, pues tiene que llegar a este nivel de detalle cuando va a seleccionar el especialista, los materiales, va a proyectar incluso el cronograma de actividades, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso son aspectos relacionados con la intervención. Y bueno, esto ya es parte de este trabajo como conservadores. En un primer nivel se puede hacer de manera básica, pero ya cuando se tiene que ir hacia el detalle, y se va a afectar directamente los materiales, siempre la recomendación va por trabajar con el especialista que corresponde, ¿no? Restauradores de papel, encuadernadores, arqueólogos, de repente químicos. Hay una serie de especialistas para determinado procedimiento, ¿no? Bien. Entonces, en esa línea es que hay que atender nuestras actividades. Vamos a dejar esto aquí, porque veo que el tiempo ya se nos va también. Y nada, vamos a cerrar esta clase con algo que siempre hay que hacer. Y ya vamos a ir conociendo, vamos a ir reconociendo quiénes están presentes en esta clase, porque bueno, lo que toca es cerrar con la asistencia del caso, ¿no? A ver, vamos a ver. Creo que por ahí había una consulta, un chat. A ver qué nos dice Valeria, las técnicas que se han empleado para preservar, pero va a depender mucho del material que se trate. Efectivamente, Valeria, ¿no? O sea, todo depende del insumo, ¿no? El documento, qué condiciones tiene, ¿no? Pues de acuerdo a eso, uno selecciona procedimientos. No hay recetas aquí, ¿no? La mejor receta es darle un tratamiento individual a los materiales, ¿no? Así es, Valeria. Muy, muy buen comentario. Listo. Vamos a dejar constancia de quienes han participado, han asistido a esta clase. Y para eso los voy a llamar como es regular y ustedes me van dando el presente, por favor. A ver, bueno, Daniela Arriola, que terminó hace un rato, a ver, a Daniela Arriola. Daniela Arriola. Presente, profesor. Muy bien, Daniela. Valeria Barrientos, que también está presente aquí. Ya. Sí, Muy bien. profesor, buenas noches, Buenas presente. noches, Valeria. Ellen Cabral. Presente, profesor. Buenas noches. Alistair Calusani. Presente, Alistair, profesor. Buenas noches. buenas noches. Daniel Carrasco. Presente, profesor. Buenas noches. Daniel, buenas noches. Karina Dávila. Karina Dávila. Presente, profesor. Buenas noches. Karina, buenas noches. Janet Durán. Janet Durán. A ver, la he visto a Janet aquí en la sala, creo que sí. Escribió,
Sí, ¿no? Muy bien. Listo. A ver. Ah, sí. Muy bien. Claro que sí. Sí, además nos ha dado su comentario. Richard Guamán Díaz. Richard, buenas noches. Wilman Guamán Díaz. Wilman Orlando Guamán Díaz. Ajá. A ver, Wilman, lo escuché hace un rato. Muy bien. Yendi Huasco. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo está, Wilman? Yendi Huasco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Yendi. ¿Cómo está? Seguimos con Marisol Malqui. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Blanca Marín. Blanca Marín. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está, señora Blanca? Buenas noches. Silvia Mego. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo está, Silvia? Buenas noches. Eh, Yadira Montenegro. Buenas noches, profesor presente. ¿Cómo está, Yadira? Buenas noches. Joana Nuna Yale. Joana Nuna Yale. A ver, vamos a ver si está Joana. A ver, a ver. No sé, me parece que Joana no está asistiendo porque ya van, creo que esta es la tercera clase que no la veo. A ver, por favor, le hacen presente, señor delegado. Por favor, le retransmito para que contacte con la alumna Nuna Yale, por favor, hágale presente. Sí, ¿No? No sabemos de repente si no está asistiendo o que justifique sus inasistencias, por favor. ok, profesor. Gracias, gracias, Daniel. Bien, Claudia Focori. Claudia Focori. Profesor, buenas noches, presente. ¿Cómo está Claudia? Buenas noches. Desiree Cifuentes. Buenas noches, profesor presente. ¿Cómo está Desiree? Buenas noches. Gianmarco Simón. Gianmarco Simón. A ver, creo que sí está Gianmarco. Ah, muy bien. Tomo nota de su asistencia en el chat. Tatiana Turpo. Tatiana Turpo. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo está Tatiana? Buenas noches. Pedro Urbano. Pedro Presente. Urbano. ¿Cómo está Pedro? Buenas noches. Claudia Villarrubia. Presente, profesor, buenas noches. ¿Cómo está Claudia? Buenas noches. Seguimos con Edgar Villaseca. Buenas noches, profesor, presente. Está Edgar, buenas noches. Muy bien, entonces solamente tenemos una inasistencia de Joana Nuna Yale. Ok, bueno, a ver, ya estamos ya cerrando esta clase y nada, bueno, les agradezco su atención, también los comentarios que han ido ofreciendo a lo largo de la clase, esto siempre enriquece el tema que vamos desarrollando y bueno, creo que nos hemos detenido bastante en la de documentación, pero creo que de pasada hemos ido viendo los diversos procedimientos que vamos a ir también atendiendo a lo largo de esta asignatura. Bien, vamos a dejar esto aquí. Ya estamos cerrando esta clase y por mi parte, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en la siguiente sesión, que es el próximo lunes de la semana que viene. Muchas gracias, que tengan una bonita semana. Todavía estamos a mitad de semana. Hasta Gracias. luego. Hasta Hasta luego, luego, profesor. profesor. Hasta luego, profesor. Gracias, nos vemos. Cuídese. Nos vemos. Hasta luego.